Eutanasia entre los años 2000 y 2023. El debate sobre la eutanasia en América Latina ha sido influenciada significativamente más que todo por temas religiosos, especialmente en el contexto legal de nuestro país, en el Perú. A través de un análisis exhaustivo de diversas fuentes, argumentos, libros, tesis, entre otros, se exploran los factores que han impedido la despenalización de la eutanasia en Perú. Se examina más que todo la influencia religiosa, ya que ésta ha moldeado tanto los pensamientos como el punto de vista de varias personas, viniendo de generaciones anteriores hasta ahora. Ya que se puede decir que la eutanasia en ese sentido es un tema tabú para personas mayores. Además, se discute las implicaciones éticas y legales de la eutanasia, así como los argumentos tanto a favor y en contra de su despenalización. La hipótesis planteada en este informe es que la fuerte influencia religiosa ha sido un factor muy determinante en la despenalización de la eutanasia en el Perú. Esto ya que se hacen estudios a base de esto y se da muy en claro que muchas personas se rigen a través de su religión para poder o no poder hacer algo. Tenemos que la eutanasia ha sido un tema muy controversial en América Latina, especialmente en nuestro país, Perú, donde se ha habido influenciado tanto por temas morales, éticos, económicos, religiosos, entre otras más. Se podría decir, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que la eutanasia se define como la acción médica que provoca deliberadamente la muerte del paciente en una enfermedad incurable y dolorosa a petición del mismo paciente. La eutanasia se basa en que el paciente que está en una enfermedad terminal grave decide poner fin a su vida mediante una medicina o compuestos médicos que se le inyectan a él para poder ponerle fin a su vida. Contextualmente hablando, en Perú la influencia de la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas ha sido significativa, y las formaciones públicas y políticas también. Esto ya que radica la necesidad de comprender cómo las creencias religiosas influyen en la legislación, más que todo, y las percepciones sociales. Tenemos que tener cuenta que estos factores, más que todo para el desarrollo político, reflejan una visión más amplia y equitativa de los derechos humanos. Tenemos que podemos decir que la influencia moral religiosa en la percepción social de la eutanasia. Tenemos que, según Pérez, uno tiene que tomar conciencia de que la vida es un don. Esta afirmación más que todo destaca la importancia de un cambio de mentalidad, donde nos invita a cambiar nuestra forma de ver la vida como la veíamos anteriormente, donde tenemos que tener en cuenta que la vida más que todo es un privilegio para nosotros. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, también aborda la evaluación de la vida, donde indica que la anticoncepción, la esterilización y el aborto están ciertamente entre las causas que contribuyen a crear situaciones de fuertes descensos de la natalidad. Esta declaración sugiere
que prácticas que atentan contra la vida del ser humano no solo disminuyen la población, sino que también presentan una amenaza para la dignidad humana y la existencia misma. Sumándole a esto, tenemos complicaciones legales y éticas en nuestro país, en Perú, donde las leyes actuales que nosotros tenemos reflejan una fuerte inclinación hacia la protección de la vida, donde por cierto tema influyen, volviéndolo al inicial, el tema religioso. Según el análisis de Ramírez en el 2022, la Constitución peruana y otros marcos legales protegen explícitamente la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo cual complica que en nuestro país la eutanasia se vuelva realidad. El artículo 2, inciso 1 de la Constitución del Perú, garantiza el derecho a la vida, un derecho que ha sido interpretado en el sentido de prohibir cualquier forma, cualquier manera de intervención donde sea un acelero a la muerte, aún incluso que el paciente esté a favor de eso. Y si lo vemos desde una perspectiva ética, la eutanasia plantea un dilema significativo. Según la revista de Derechos y Políticas de Ciencias, el principal argumento en contra es que va en contra de la ética, tanto médica como ética propia. La ética de no hacer daño. Además, la idea que los médicos puedan tener el control en sus manos de terminar la vida de un paciente choca en los principios fundamentales de las profesiones médicas. Tenemos que desde la década de 1990 los tribunales han desempeñado un papel crucial en la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido en varios países. Estas decisiones han llevado a la anulación o la restricción total de normas donde sancionan el homicidio por piedad y la ayuda de suicidio. En Colombia, Canadá, Italia, Alemania y Austria, los tribunales han concebido la muerte asistida como parte de los derechos de autonomía, la integridad personal, la dignidad y la igualdad. Por el contrario, tenemos que en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, los jueces han sostenido que la eutanasia y el suicidio asistido pueden prohibirse para proteger desde ahí los derechos e intereses legítimos. Tantos países se han visto en un conflicto, ya que muchos piensan que si se acepta la eutanasia, se atenta contra la vida, contra los principios. Tenemos casos como el de Ana Estrada, acá en Perú, y Marta Sepúlveda en Colombia, donde destacan la lucha constante de estas dos para que se cumpla el derecho de decisión propia que se tiene. Y tenemos un ejemplo que en Holanda aprobó la eutanasia activa en el 2002 y Bélgica extendió la legislación a menores de 12 años en casos terminales. América Latina enfrenta desafíos para establecer un marco normativo claro. Aunque países como Colombia ha avanzado significativamente, nuestro país, Perú, se está quedando atrás en eso. No solo Perú, sino varios países más. Tenemos, para concluir, tenemos que nuestra hipótesis principal sobre la influencia religiosa ha sido un factor determinante al no despenalizarse la eutanasia en Perú,
que se confirma a través de varios estudios ya antes dichos. Tenemos que esto es un tema tabú que viene desde hace años pasados. Y para poder avanzar hacia una discusión más equilibrada y justa sobre la eutanasia, es necesario considerar perspectivas más amplias que incluyan todos los derechos humanos como las creencias individuales. No solo tomemos un solo derecho humano donde, si es que nos dicen que tenemos que proteger la vida como de lugar, tengamos que ignorar los otros derechos humanos, donde se olvida totalmente que el ser humano es libre de decidir lo que quiere hacer con su cuerpo, con su vida. Y no solo centrarnos en uno, sino que tomando uno o los dos derechos que uno tiene como humano, llegar a un acuerdo mutuo, donde no se ve afectado varios países, donde ya los países ya se vean en una paz sobre esto. Muchas gracias.